no entraréis en el reino de los cielos. Sabéis que se dijo a vuestros mayores, no matarás, y quien matare será condenado a muerte en juicio. Yo os digo más, todo aquel que tenga ojeriza contra su hermano, merecerá que el juez lo condene. El que despreciare con mal nombre, merecerá ser condenado por la asamblea. Mas quien lo llamare fatuo o estúpido, será reo del infierno. Por tanto, si al tiempo de presentar tu ofrenda en el altar, te acordares que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja allí mismo tu ofrenda y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y después volverás a presentar tu ofrenda. Pueden sentarse. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pedro, primera epístola. Carísimos míos, perseverad todos unánimes en la oración, amantes de vuestros hermanos, misericordiosos, modestos, humildes, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendecid a los demás, porque habéis sido llamados a poseer la felicidad eterna prometida. El que desee tener una vida quieta y tranquila, no hable mal de nadie y no use de dobleces. Huya del mal y obre el bien. Busque la paz y sígala. Porque Dios tiene puestos los ojos sobre los justos y escucha sus oraciones, pero mira con enojo a los que obran el mal. ¿Y quién habrá que pueda dañarnos si hacéis el bien? Dichosos, sin embargo, si padecéis algo por practicar el bien. No temáis a vuestros enemigos y no os conturbéis. Glorificad a Jesucristo en vuestros corazones. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si nuestra justicia, es decir, si nuestra virtud, si nuestra probidad de vida no es mayor que aquella condenada por los escribas, o condenada por nuestro Señor, vivida por los escribas y fariseos, si no tenemos virtud más grande, si no tenemos justicia más grande, no entraremos en el reino de los cielos, dice nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor, durante su predicación evangélica, reprochó la forma de obrar de los hebreos, de los judíos, reprochó sus costumbres, sus tradiciones. Entre los pecados que nuestro Señor reprochó a los escribas y fariseos se encuentran, por ejemplo, no vamos a nombrar todo, pero por ejemplo, un materialismo arraigadísimo. Los escribas y fariseos tenían un apego a lo terreno feroz. Un espantoso egoísmo y falso patriotismo. Una grandísima hipocresía. Y otras tantas cosas que tenía la secta de los fariseos, los escribas, los saduceos, etc., que los hicieron apartarse tanto del sentir de Dios hasta llegar al exceso de vociferar por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces podemos concluir que los escribas y fariseos no fueron fieles, por supuesto, a la antigua ley, al Antiguo Testamento, y por eso rechazaron la nueva ley, el Nuevo Testamento, que es la ley de la caridad, la ley del amor, la ley de la amistad, que se resume en el Evangelio que nosotros acabamos de leer, y también San Pedro nos da en la epístola de la misa de hoy toda una directiva de cómo debe ser el actuar cristiano. No olviden jamás, siempre que hay una obra buena, el demonio trata de destruirla. Siempre. Al comienzo de la humanidad, la primera sociedad, la primera familia, el demonio trató de arruinarla, pecado original. ¿Cuántos y cuántos otros ejemplos? La vida de San Francisco de Asís, que el Papa Inocencio III vio en una visión sobrenatural de San Francisco de Asís sosteniendo la Basílica de San Juan de Letrán, que quiere decir que la obra de San Francisco de Asís
iba a ser buenísima, que ese demonio la atacó, teniendo que sufrir tanto San Francisco. En vida de él ya había franciscanos que lo atacaban a él. Entonces siempre que hay una hora buena, el demonio trata de destruirla. ¿Cómo? Con peleitas, con rencillas, con faltas de caridad, con faltas de respeto. Siempre comenzando con lo chiquito y después tratando de llegar a lo máximo, que es la división, que es la separación, que es el fin de la obra buena. Entonces no demos oídos a las acechanzas de Satanás. Leamos con atención, con vagar, la epístola de San Pedro, ese pequeño pasaje que acabamos de leer, y llevemos a la práctica en la comunidad que se está formando, ¿no es cierto? Porque si nosotros somos fieles a esas palabras, tanto de San Pedro como del Evangelio, la comunidad va a hacerse realmente una reproducción de los primeros cristianos. Van a poder decirle a nosotros cómo se ama. Nuestro Señor Jesucristo da esa directiva porque su mayor interés es que nosotros entremos en el cielo. Si vuestra justicia no es más grande que los de escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Nos prende la luz, nos prende el faro para que digan, analícense, fíjense cómo están para entrar en el reino de los cielos. Nosotros dijimos también que los fariseos yerraron porque no fueron fieles al Antiguo Testamento. Por supuesto, no fueron fieles al Antiguo Testamento. Ellos que sostenían la tradición, supuestamente, no fueron fieles. Nosotros tenemos en la historia sagrada del Antiguo Testamento una imagen muy latente, muy tangible de lo que es la entrada en el reino de los cielos, representada por el paso del río Jordán. Les hago más o menos un resumen de la historia. Acuérdense que Dios nuestro Señor eligió el linaje de Abraham. El linaje de Abraham creció en los 12 patriarcas. Estuvo 430 años en Egipto, donde al final se volvió un pueblo esclavo del pueblo egipcio, y Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Hicieron el paso del Mar Rojo, guiados por Moisés. Luego de la muerte de Moisés, el primer caudillo del pueblo hebreo fue Josué, que los guió desde el desierto y los hizo entrar en la tierra prometida, pasando por el río Jordán. Todas esas cosas, todos esos detalles, esa escena, el paso del río Jordán, es muy rico en ejemplos, en cosas que se pueden aplicar a hoy. Guiados por Josué. Josué, en lengua hebrea, significa lo mismo que Jesús. Nosotros debemos seguir a nuestro Señor Jesucristo, invariablemente. Nosotros no seguimos a hombres y no debemos seguir a hombres, sino que aquellos hombres que nos llevan a nuestro Señor. Por supuesto, no hay que apegarse a los hombres, sino que sí hacer uso de los hombres para llegar a Dios, que es nuestro fin. Entonces Josué guiando al pueblo hebreo, que el pueblo hebreo por supuesto representa la iglesia, aquel pueblo que fue el pueblo elegido de Dios, ya no hay más por supuesto, porque lo rechazó, es imagen de la cristiandad, el verdadero y eterno pueblo de Dios. Y ese pueblo seguía el arca de la alianza. Se produjo un milagro muy imponente en el paso del río Jordán, porque todo el pueblo seguía el arca de la alianza, que representa el Nuevo Testamento. En aquella época representaba el trato, el testamento entre el hombre y Dios, Dios y hombre, mejor dicho, es lo que representaba el arca de la alianza, por eso el arca de la alianza. Y el pueblo hebreo siguió el arca, que era llevada por los sacerdotes y guiada por Josué. Cuando los sacerdotes pisaron las aguas del Jordán, se hicieron 2 paredes y ellos pasaron a pie enjuto por las bases del río Jordán. Pudieron pasar. Y lo que hay que tener en cuenta también es que según los datos escriturísticos, fue en plena primavera, donde las nieves del Hebrón se derretían y llegaba a casi 4 kilómetros de ancho el río Jordán. Eso tiene una aplicación muy precisa para el tiempo de hoy, porque el mundo, el río, representa el mundo.
por donde nosotros debemos pasar o sí para llegar a la tierra prometida verdadera que es el cielo. Y cuando las aguas del mundo estuvieron más caudalosas que ahora, ese mundo, ese ambiente malsano que vive lejos de Dios, bueno, eso es representado también en el paso del río Jordán. ¿Por qué? Porque era un río que se estaba rebalsando y nos toca a nosotros pasar por un mundo que rebalsa de maldad. Es un mundo más malo que jamás se ha visto, jamás. Lejos de Dios, un ataque a la iglesia verdadera que jamás se vio en la historia. Y por supuesto, la tierra prometida es imagen del cielo. Pero aquí lo que es muy interesante considerar es el objeto que el pueblo hebreo seguía, que era el arca de la alianza. Por orden de Dios nuestro Señor, Moisés hizo hacer el arca de la alianza, que era un arca, un baúl, hecho de madera, recubierto todo de oro, con travesaños que servía para llevar tipo andas, arriba del arca una tapa de oro macizo, y sobre la tapa de oro que se llama propiciatorio, 2 querubines. Aquello simbolizaba el trono de Dios, donde Dios bajaba a hablar con los hombres. ¿Por qué es imagen de la iglesia el arca de la alianza? Pues está hecho de madera, podría estar hecho absolutamente todo de un metal fuerte o un metal noble como es el oro, pero Dios lo mandó a hacer de madera, que es un material más débil. La iglesia está compuesta por hombres, que somos sujetos a fallas, que somos sujetos a errores, pero la iglesia, así como el arca de la alianza, está recubierta de oro. ¿Por qué? Es una institución divina. Por más que la iglesia esté compuesta por hombres, tan frágiles como la madera, fue instituida por Dios y no puede llevarnos más que al cielo. No puede equivocarse. En absolutamente ninguna ocasión la iglesia puede desviarnos del camino del cielo. Ese es el oro representando, todo recubierto, el arca de la alianza. Arriba del arca estaba el propiciatorio, que estaba todo hecho de oro. Llama la atención, porque el arca estaba hecho de madera y la tapa del arca, que se llama propiciatorio, estaba hecha de oro, porque es la representación de la Santísima Virgen María. ¿Sí? Porque no tiene la debilidad de la humanidad representada en la madera. Es toda hecha de oro, toda pura. Y como es donde Dios baja a hablar con los hombres, es imagen por supuesto de la Virgen, porque cuando nuestro Señor vino a salvarnos, vino por medio de ella. Fue donde se asentó, fue donde pasó más tiempo de su vida, al lado de su madre, dando ejemplo que nosotros debemos pensarnos, estar bien próximos a la Santísima Virgen María, la imagen del propiciatorio, toda de oro, toda pura, que es también la conmemoración del día de hoy, la Santísima Virgen María, bajo el título de Perpetuo Socorro. Es un socorro continuo. No hay quien haya recurrido a la Santísima Virgen María y haya quedado sin atención. San Pablo, al hablar del arca de la alianza, en Hebreos 9:4 dice: el arca de la alianza estaba toda cubierta de oro, en la cual había un vaso de oro con el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la alianza, y sobre ella querubines de gloria que hacían sombra al propiciatorio. Entonces ya dijimos que el arca representa a la iglesia, formada de hombres, pero de institución divina. La tapa del arca es la Santísima Virgen María, que está por encima de toda la creación, por encima de todos los hombres, por encima de todo, salvo de Dios. Después de la Virgen, solamente Dios. Pero ¿qué hay en el corazón del arca? También es de mucha importancia considerarlo, porque eran 3 cosas, como acaba de decir San Pablo: las tablas de la ley, la vara florecida de Aarón y el vaso de oro con el maná, que son las 3 cosas, el corazón del arca. ¿Para qué el arca está? ¿Para qué se construye un baúl? Para poner cosas adentro. Precisamente, esas 3 cosas tienen su representación, son imágenes de lo que nosotros vivimos hoy, que por supuesto, las tablas de la ley simbolizan la ley evangélica, la ley que trajo nuestro Señor Jesucristo.
cuyo resumen es lo que acabamos de leer en el Evangelio. Ayer hablábamos en la charla, no es nada raro que cualquier cristiano esté tan familiarizado con el Evangelio que lo conozca bien. Yo di el ejemplo ayer. ¿Cuántas personas les gusta la música y saben letras y letras y letras de música de memoria? ¿Cuántos chicos les gustan el fútbol y saben jugadores y jugadores y jugadores de memoria? Que no hay falta de capacidad, hay falta de interés muchas veces. Es algo totalmente normal que un cristiano sepa manejar las hojas de la Biblia, las hojas principalmente del Nuevo Testamento, del Evangelio, como alguien que sabe de lo que está hablando. También estaba dentro del arca la vara de Aarón, la vara florecida, reverdecida de Aarón, que eso es representación de qué? De, por supuesto, de la autoridad pontificia. Nosotros, siempre y cuando seguimos al sumo pontífice, por supuesto, el verdadero, no los falsos que están tomando la silla de Pedro ahora, siempre que nosotros no nos apartemos de lo que nos enseña el sumo pontífice, que hace las veces de Dios sobre la tierra, nosotros podemos tener la certeza absoluta y una certeza divina de que no estamos equivocándonos. Porque, como dice el Papa León XIII en la encíclica Preclara Gratulaciones, nos que hacemos las veces de Dios sobre la tierra. ¿Y es tal cual? ¿Es tal cual? Nuestro Señor puso al sumo pontífice en lugar suyo. Entonces, decir que el sumo pontífice me haya llevado el error es lo mismo que decir que nuestro Señor me lleva el error. Y eso es imposible. No solamente imposible, sino que blasfemo. Entonces, simboliza eso, la vara de Aarón como el báculo, el cetro del sumo pontífice. Y por último, no menos importante, el vaso con el maná. Que el maná ya se sabe muy bien que es representación, imagen de la Eucaristía. Nuestro Señor Jesucristo nos amó tanto hasta el fin, aplicó toda su fuerza omnipotente en amarnos, que quiso quedarnos con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo tuvo un desvelo sobre la tierra, que fue entregar todo a su Padre, hacerlo todo para su Padre, todo por amor a su Padre. Incluso dice en un momento, guárdalos a nosotros, para que sean uno, como nosotros somos uno. Es Juan 17:11. Ese fue el desvelo de nuestro Señor, unirnos con su Padre. Para eso vino a la tierra, para eso se encarnó, para eso se sacrificó en la cruz y para eso quedó con nosotros en la Eucaristía, porque estar unidos con el Padre, tener la misma vida del Padre, no otra cosa. Estar unidos con el Padre es poseer la gracia santificante, poseer la vida eterna. Y como dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy el pan de vida, el que come de mi carne y bebe de mi sangre, no probará la muerte eterna. Nuestro Señor Jesucristo, pan de vida, es la unión con el Padre, la posesión de la divinidad, la comunión de lo eterno. Ahí está representado en el maná, que nosotros tenemos la gracia grandísima de recibir la comunión. Ahora, Dios gracias, con la misión que se está haciendo, que se está formando, si Dios quiere, vamos a tener la comunión por lo menos todos los fines de semana. Ser fieles a esa gracia grandísima de Dios nuestro Señor. ¿Quiénes hoy pueden aplicar todo eso que nosotros hemos leído? Son muy pocos. Tener la gracia y pedirla, mejor diciendo, tener la fortaleza de pedir la gracia por medio de la Santísima Virgen María, del Perpetuo Socorro, de ser fieles a ese divino llamado, pasar por ese río Jordán tan crecido, seguir a nuestro Señor Jesucristo, que solamente acierta en seguir a Cristo aquel que sigue la Iglesia, aquel que no critica al Papa, aquel que hace la comunión de manera ferviente, aquel que tiene amor a nuestro Señor Jesucristo y que ese amor se refleja en sus hermanos. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Padre.